Señor y Padre, una vez más ante tu presencia estamos. En este momento pedimos que tu Santo Espíritu se pueda manifestar en este lugar, que descienda y abra nuestros corazones y que las palabras que aquí sean dichas sean palabras tuyas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas, reconociendo que te hemos ofendido y que necesitamos de ti. Permite que nuestra vida y nuestra fe sea renovada en tu nombre y que al salir de aquí, durante este proceso, tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y haga grandes cosas en nuestra vida. Gracias por escucharnos y por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que me acompañaran al libro de Génesis capítulo 31, versículo 53. Génesis 31, capítulo 31, versículo 53. Ese va a ser nuestro texto clave para esta noche. O sea, ese va a ser nuestro capítulo clave para esta noche. Génesis 31, capítulo 31, versículo 53. En mi versión dice de la siguiente manera: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, ¿qué? Su padre. Yo no sé cuántos de aquí son adventistas o cristianos de segunda o tercera generación. Yo soy adventista de segunda generación. Mi mamá y mi papá son adventistas y yo soy adventista. Pero yo conozco gente que son adventistas de octava generación, de séptima generación. Eso quiere decir que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, así sucesivamente. Y usualmente cuando alguien es cristiano de generación, la palabra lo dice, es que la persona va a la misma iglesia porque su abuelo iba, porque entonces su papá iba y así sucesivamente. Y en muy pocas ocasiones, yo al menos he visto muy pocas ocasiones que las personas dejan de ir a su iglesia siendo de generación y se convierten o se van a otras iglesias. Muy pocas veces yo he visto que, por ejemplo, algún adventista o algún pentecostal o algún católico, vamos a utilizar los católicos. Hay gente, los católicos particularmente, tienen por tradición que no van a la iglesia, solamente van a la iglesia en Semana Santa y en Año Nuevo. Pero cuando tú le preguntas, oye, ¿de qué denominación tú eres? Yo soy católico, pero nunca van a la iglesia. Ahora hay personas, y nada en contra de los católicos, esa es su tradición. Hay personas presbiterianas, metodistas, bautistas, que ellos constantemente son cristianos de esas denominaciones por mucho tiempo. ¿Y de dónde vienen los metodistas? Pues es que lo que pasa es que mi tatarabuelo era metodista, entonces mi bisabuelo, así sucesivamente, hasta que yo estoy ahora. Y muy pocas veces la persona sale de un lugar a moverse a otro. Pero esta historia de Jacob me pareció muy interesante. Porque el abuelo de Jacob, que es Abraham tiene un encuentro con Dios directamente y Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Vas a ser padre de naciones. Pero el bisabuelo de Jacob, que es Taré, no era cristiano, no era creyente, era idólatra. Entonces Dios separa a Abraham, lo lleva al otro lado del río y le dice, de ti yo voy a hacer una gran nación, de ti yo voy a hacer grandes cosas. Y entonces el papá de Jacob, que es Isaac, de Isaac pasa el linaje. Entonces Abraham se convierte en padre de naciones, Isaac se convierte en el hijo de la promesa y de Isaac entonces sale Esaú y Jacob, que es de quien estamos hablando hoy. De repente, cuando vemos la historia de Abraham, vemos que Abraham lo saca, lo lleva al otro lado del río, le dice voy a hacer de ti una gran nación y de allí tenemos la historia de Abraham que se convierte directamente a Dios. Vemos el diezmo por parte de Abraham, vemos sacrificios, vemos varias cosas por parte de Abraham. Entonces llega Isaac tuvo una gran experiencia con Dios. ¿Cuál fue la experiencia de Isaac con Dios? Pues mira, lo iban a matar, lo iban a sacrificar y cuando estaba allí, en el área donde lo iban a sacrificar, que él no sabía, y le dice, oye papi, yo veo que aquí hay madera, yo veo que aquí hay todo, y el sacrificio, ¿a dónde está? Y el papá, ¿qué le dice? Dios va a proveer. Y cuando Isaac se da cuenta de la jugada que le estaban tramando, ¿ustedes creen que Isaac dijo, no, conmigo sí que no? Yo no sé qué tú vas a hacer para hacer sacrificio aquí, en este monte Moriah tan lindo, pero conmigo no. No, por el contrario. Él dijo, me toca a mí. Pues yo lo hago.
y se entregó, que de hecho, Isaac no tenía 20 años cuando estaba haciendo eso. No era un nene, era ya adulto. Y él dice, ¿sabes qué? Eso es lo que me toca hacer a mí. Yo lo hago. Pero Isaac también vio el milagro de Dios. Porque cuando su papá lo iba a sacrificar, que el ángel le aguanta la mano, de momento miran los dos a la misma vez. Yo me imagino eso, que ellos están así, escuchan al carnero detrás, allá peleando, y dijo, Dios proveyó. Así que Abraham tenía una experiencia con Dios. Isaac tenía una experiencia con Dios. Ahora le tocaba a Jacob. Y Jacob se fue huyendo de su hermano. Vamos a hacer la historia rápida de Jacob. Jacob y Esaú eran hermanos gemelos. Esaú salió primero, pero el ángel le había dicho a Rebeca, oye, vas a tener 2 hijos, pero el mayor le va a servir al menor. Rebeca se quedó con eso en la mente. Y un día le dice a su hijo Jacob, Jacob, el ángel me dijo que tú vas a ser el grande. Así que vete, corre, pide la primogenitura, que tu papá te la va a dar, tu papá ya está ciego. Y ahí fue, la pidió, y me gusta mucho porque Esaú salió a buscar, a cazar, porque Esaú era cazador y yo diría que Jacob era un mama's boy, porque la Biblia lo dice, era de la casa. Y entonces cuando regresa Jacob, vestido con las pieles y todo, Isaac le pregunta, oye, pero ¿cómo tú conseguiste tan rápido si yo te acabo de mandar a salir? No, es que tu Dios me puso allí el animal y yo lo traje. Ese fue Dios que me lo trajo. Historia larga, corta, sale huyendo, se escapa. En el tiempo que se está escapando aparece un sueño, el sueño que conocemos, que se lo contamos a los niños, la escalera donde subían y bajaban ángeles, y ahí fue y le puso Betel a ese lugar. Así que podríamos decir que Jacob tuvo una experiencia con Dios. Pero este versículo me dice a mí que al final del versículo, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. No dice que juró por su Dios, juró por el Dios de su papá. Y eso me trae el título para esta temática de fe prestada. A lo largo del capítulo 31 está de nuevo Jacob, pero esta vez está huyendo de su suegro Labán, que de hecho era su tío también. Y está huyendo y se fue. En el capítulo vemos que se está yendo de su suegro, porque su suegro está abusando de él. En la historia nos dice que trabajó 7 años por Lea, trabajó 7 años por Raquel y se quedó de chiripa 7 años más trabajando. Ya llevaba 21. Y a los 21, su esposa con él dijeron, oye, yo no sé cómo le dirían, no sé si le decían Jacobito, si le decían papi, porque algunas esposas le dicen papi a sus esposos, no sé cómo le decían. La cuestión fue que le dijeron, mi amor, están abusando de ti, nos tenemos que ir de aquí. Y ahí está Jacob diciendo, pues sí, nos tenemos que ir de aquí. Y si vamos a varios versículos que me gustaría que pudieran ir conmigo en la lectura, en el capítulo 31, versículos del 3 al 5, nos dice de la siguiente manera. Génesis 31, capítulo 31, versículos del 3 al 5. Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no está para conmigo, como era antes, mas el Dios de quién? De mi padre ha estado ¿con quién? Conmigo. Aquí vemos que Jacob no dice mi Dios, no habla de Dios, dice el Dios de quién? De mi papá. Y mucha gente puede decir, sí, es que en la tradición usualmente era el Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de David. Esa era la tradición, claro que sí, pero es que no se queda allí. Cuando vamos al versículo 14 en adelante, 14 al 16, vemos que dice, respondiendo Raquel y Lea, le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en casa de nuestro padre? No nos tiene ya como extrañas, pues nos vendió
y aún se ha comido de nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a vuestro Padre, nuestra es y de vuestros hijos. Y ahora pues, haz todo lo que ¿quién? Dios te ha dicho. Pero en el 3, en el 5 del 31 de Génesis dice, no, porque el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Ahora Raquel y Lea le dicen, lo que Dios te diga que tú hagas, tú lo vas a hacer. Lo que Dios te diga. No le dicen el Dios de tu padre. No les dicen tu Dios. Le dicen Dios. Y hay como una conjetura de palabras allí porque está Jacob diciendo, no, es que ese es el Dios de papi. Y ella le está diciendo, no, ese es Dios. O sea, punto y claro, este es Dios. Pero no se queda allí. Nos dice más adelante, entonces en el versículo 24, leemos primero el 24. Y vino Dios a Labán. ¿Quién vino a quién? Dios a Labán, arameo, en sueño aquella noche y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Yo creía que había leído en alguna versión que decía, no le hables a Jacob como loco, no le hables a Jacob a lo loco, pero no es así, no encontré ninguna versión que dijera así. Pero me está interesante que Dios se le aparece a Labán, que era idólatra, que tenía dioses, que adoraba a dioses, y le dice, hey, cuidado lo que le dices a Jacob. En otras versiones dice, no le hables ni bien ni mal a Jacob. O sea que lo dice, cuídate, cuidado. ¿Pero quién se le aparece? Dios. En el versículo 29 de ese mismo capítulo, del 29 al 30, 29 y 30 dice, poder hay en mis manos para haceros mal. Este es Labán hablando. Mas el Dios de quién? De vuestro padre, de tu padre, me habló anoche diciéndote, guárdate que no hables descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenía el deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Así que tenemos aquí a un idólatra creyéndole a Dios y que Dios le habló y le está diciendo, oye, yo vine aquí y en Puerto Rico decimos, no sé cómo lo dicen en diferentes yo vine aquí en baja, vine tranquilito, porque el Dios de tu padre me dijo que me estuviera tranquilo. Pero mi pregunta es, si tú te querías ir, ¿por qué tú te llevaste mis dioses? Tú no tienes tu Dios. ¿Por qué tú te tienes que llevar los míos si tú tienes el tuyo? A todas estas, todavía Labán le está diciendo, oye, ¿el Dios de quién? De tu padre. En ese mismo capítulo, el versículo 42, que es solamente para marcar un precedente. Y dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces, Jacob reconoce que si no hubiera sido por Dios, por el Dios de su padre, Labán lo hubiera enviado con las manos vacías. Ven el concepto de todas las cosas como lo estamos viendo. Y por eso fue que me vino a la mente el título de Fe Prestada. Porque a todas estas, Jacob tuvo una experiencia con Dios, que vio a Dios y vio a los ángeles subiendo y bajando, pero eso no le sirvió de una experiencia personal con él. Ese verso dice que juró, pero no juró por su Dios, juró por el Dios de sus padres, de su padre, juró por el Dios de su abuelo. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, si Jacob le temía a Dios, ¿por qué no dijo, voy a jurar por mi Dios? ¿Por qué no puso por delante la posesión o básicamente decir, este es mi Dios, este no es el Dios prestado de los otros, este es mi Dios, este es el Dios que yo he conocido, con el que yo he tenido una buena experiencia? ¿Por qué Jacob no dijo eso? Jacob había tenido experiencias, pero ninguna de ellas, al parecer, había sido lo suficientemente buena o grande para que él dijera, oye, yo tengo una experiencia personal y única con Dios. Y hermano que me escucha, puede ser que esa sea la situación que tú tengas hoy. Puede ser que tú vengas a la iglesia, puede ser que tú leas la Biblia,
Pero puede ser que tú no tengas una experiencia lo suficientemente personal con Dios para tú aceptar a Dios como tu Salvador personal. Yo no lo sé. Hay gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, tercera, cuarta generaciones, y de la noche a la mañana se van de la iglesia. Porque el Dios que mantenía mi iglesia, mi casa junta, era el Dios de papi. Hermanos, Jacob estuvo mucho tiempo en la casa de sus padres, viendo a su papá orar, escuchando las maravillas que hizo a través de su abuelo, viendo las diversas cosas, pero todavía hasta ese entonces, él parece que no había tenido una experiencia personal con Dios. En efecto, recibe el regalo de la primogenitura, se la roba, vamos a ponerla como es, se roba la primogenitura, que es una bendición de Dios hacia él, y todavía eso no le era suficiente. Jacob estuvo allí, le puso el lugar, puerta del cielo, ahí donde estaba, y todavía no le hacía posesión de ese lugar. Y hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, porque mami y papi oran por la mañana y estudian la lección y estudian la matutina. No, pues en casa nosotros estamos bien, porque en casa mami ora. No, en casa estamos bien porque mi esposo por las noches ora. No, en casa estamos tranquilos porque por la mañana mi esposa se levanta y le lee la lección a los nenes y nosotros estamos bien. La casa está perfecta. ¿Por qué? Porque yo no tengo que orar porque es que mi esposa ora por mí. No, yo no tengo que orar porque cuando yo voy de camino al trabajo yo sé que mi esposo está orando en casa y está orando por mí. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Así es que nosotros debemos andar en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos vivido toda nuestra vida en un lugar cristiano? ¿Cuántas veces hemos estado yendo a la iglesia por años, pero todavía Dios no es nuestro Dios personal, no es mío? No, es que yo voy a la iglesia, allá se reúnen y allá, sí, ¿y cómo tú conoces a Dios? No, lo que pasa es que pues mis papás me llevaban a la iglesia de pequeño y pues ahí yo fui. Hace unos años atrás, yo tuve que tomar una decisión así. Hace aproximadamente, no me acuerdo ahora, 14 años. Hace 14 años atrás, yo me fui de mi casa a estudiar. Que conste, no fue que me escapé de mi casa. Me fui a estudiar. Y cuando me fui a estudiar, mientras estaba yo tomando la decisión de irme a estudiar, la primera cosa que yo hice, aparte de ya saber a la universidad que iba a ir, la primera cosa que yo hice fue buscar una iglesia donde yo fuera a ir. Fue la primera cosa que hice. Y llegué viernes en la tarde al hospedaje, que en efecto fue en el estado de Idaho, allá bien calientito, hace una calor terrible. Y cuando llego allá, recuerdo que llegué viernes en la noche y era en agosto, y yo no sé cuántos de ustedes han estado en el norte en verano, pero eran las 9 de la noche y todavía el sol no había caído el viernes. Y yo dije, ¿y cuándo yo voy a recibir el sábado? Pero cuando cayó el sábado, recuerdo que estuve allí y me levanté al otro día y era sábado. Y yo dije, bueno, es sábado, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque la iglesia donde está es a 3 millas. Y entonces yo tengo una buena decisión. La decisión que yo puedo hacer es ir, caminar, llegar a la iglesia, 3 millitas caminando, o pues conectarme aquí y escuchar Radio Paraíso, que es la emisora de Puerto Rico, escuchar Radio Paraíso y mantener mi culto aquí. Así que decidí hacer lo último. Dije, yo me voy a quedar aquí tranquilito, pero mi decisión era ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque desde pequeño en mi casa me habían criado con sábado, iglesia. Pero ya yo estaba solo. Yo podía hacer lo que yo quisiera. Nadie se iba a enterar. Mami, y si mami me llamaba, ¿fuiste a la iglesia hoy? Claro que sí. ¿Y de qué predicaron? ¿De Dios? Eso es lo que predican en la iglesia. Predicaron de Dios. Ah, qué chévere. Yo podía hacer eso. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar una decisión. Así que ese primer sábado no pude ir y me quedé hasta las 9 aguantando la despedida de sábado. Nuevo para mí. Pero el sábado luego, recuerdo que el viernes en la noche yo me arrodillé y yo le dije, Señor, yo mañana tengo que ir a la iglesia, aún así sea yo caminando, yo tengo que llegar allá. Perfecto. Cuando me levanté al otro día,
Estaba lloviendo una cosa terrible. Y yo dije, adiantre. Y mi compañero de cuarto me dice, tranquilo, yo te llevo. Que no nos conocíamos. Él me dijo, yo te llevo. Y yo le digo, mira, no. Déjame irme a bañar. Y si cuando yo salga está lloviendo, yo te aviso. Así que fui y me bañé. Y cuando entré al baño, yo dije, Señor, yo te dije que yo quería ir a la iglesia. ¿Por qué no puedo? Así que fui, me bañé refunfuñando de Conce, yo lo acepto. Yo, Señor, tú sabías que yo quería ir a la iglesia. Y cuando salgo de bañarme y entro al cuarto, paró de llover. Paró de llover. Ahora, tú no dijiste que iba a ir a la iglesia. Así que me puse mi vueltito y arranqué caminando hasta la iglesia. 3 millas. Tengo otra que caminé 6 millas, pero eso es para otro día. Les digo esto porque ese fue el año. El año 2010 fue el día que yo tuve una relación personal con Dios. Ese fue el día que yo dije, esto me toca a mí. Esto ya no le toca a mami. Esto me toca a mí. Y si yo estoy aquí es gracias a mis padres, pero gracias a que en ese año, en ese momento de mi vida, yo tomé esa decisión. Y no lo digo por vanagloria, no. Lo digo porque todos nosotros en algún momento de la historia, si no lo hemos tomado aún, tenemos que tomar una decisión por Dios. Tenemos que tomar una decisión de decirle, Señor, no importa lo que me limite, yo tengo que seguir llegando, tengo que seguir caminando. Jacob llegó hasta un punto donde dijo, hasta aquí yo llegué y yo tengo que mis papás son cristianos, así que por el Dios de mis padres yo te juro hoy. Por el Dios de mis padres yo te doy lo que yo tengo. Y hermano, él hablaba de la fe de su papá. No, lo bueno que es mi papá, lo cristiano que es mi papá. Pero estamos nosotros haciendo lo mismo. No, es que mi mamá va mucho a la iglesia. No, es que mi esposo está ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Está todos los días allí. No, tremendo. No, ese es el mejor esposo que yo tengo. Pero, ¿y la tuya? ¿Y tu fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fe que tú puedes decir, no, porque es que yo me estoy llenando de Cristo? Yo estoy haciendo esto para tener una relación personal yo con Dios. Como dije, quizás en la mañana usted se levante y usted ve a su esposa orando de rodillas, pero usted no lo hace. Y perdone que sea tan franco, pero es la verdad. Usted se levanta y dice, estoy muy tarde. Usted se levanta y dice, no, eso es para después. Y mi hermano, usted puede decir, no, es que cualquier duda que yo tenga, yo se lo pregunto al hermano fulano porque él sabe mucho de la Biblia. Yo no tengo que leerla. Yo espero que el hermano fulano lea esa parte y entonces yo le pregunto. Y vivimos de la fe prestada de papi, de mami, de mi hermana, de mi esposa, de mi esposa. Constantemente estamos viviendo de esa fe prestada. Y Jacob estaba en ese sentido, viviendo de la fe prestada de su padre, de sus antepasados, pero todavía no había tenido una experiencia con él. Y puede ser que tú estés viviendo una fe prestada hoy, aunque llevas mucho tiempo en la iglesia, porque tú piensas que tu pareja te puede transmitir como si fuera por Bluetooth la fe, pero no es así. Tú necesitas tener una relación personal con Dios y poder experimentar lo que Dios tiene para ti. Poder experimentar lo que Dios ha separado para ti, no para mí, lo que Dios ha separado para ti. Porque cuando Dios dice que yo tengo grandes planes para ti, Dios no dice yo tengo grandes planes para todo el mundo, métete en ese grupo. Estoy diciendo, no, yo tengo grandes planes para ti. Planes de bien y no de mal. Yo tengo cosas para ti personalmente, tú y yo. Y entonces Jacob todavía no había experimentado eso. Y hoy Dios te quiere decir a ti, igual que como le dijo a Jacob, oye, no sigas dependiendo de la fe de los otros. Depende de la fe conmigo. Y entonces en el capítulo 32, los que no saben la historia, se la resumo. En el capítulo 32, estamos en el 31, en el 32, Jacob tiene una luchita, tiene una peleita lo más interesante. Era la medianoche, había mandado a su familia que se fuera y él estaba solo. Y de repente, alguien en la oscuridad se engancha a las trompas con él, se engancha a las pescosas, a los puños, a las patadas, como usted le quiera llamar, a los tortazos, a lo que usted le quiera decir.
Y ahí está Jacob luchando contra este ser que él no ha visto, que él no conoce, que él no puede ver, que no está ahí. Y sigue luchando y está luchando mucho tiempo, porque dice la Biblia que estuvo luchando hasta casi el alba rayando. Y cuando se da cuenta que estaba luchando contra Dios, entonces dice, yo creía que tenía una experiencia contigo, pero si es necesario que tú me caigas a pescozas en este momento y me hieras, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Historia larga, corta. El ángel luchó, él luchó contra el ángel, le cambian el nombre, se llama ahora Israel, que significa que luchó contra el ángel y venció, y de ahí para adelante empezó a caminar el hombre cojo. Pero eso fue la remembranza de aquella experiencia personal con Dios. Y la pregunta que yo te hago a ti en este momento, ¿tú quieres conocer a Dios ahora o quieres que te saque la cadera? Tú le dices a Dios, ¿tú quieres tener una experiencia conmigo o quieres quedarte cojo para el resto de tu vida? Y Dios le dio la experiencia antes. ¿Con qué? Con el sueño. Se la dio, pero él no la quiso aceptar de principio. No, es el Dios de papi. En el versículo 30 del capítulo 32, versículos 2 y 3 dice, y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este, y lo llamó en ese momento Mahanaim. Envió Jacob mensajeros delante de Esaú a su hermano a la tierra de Seir en el campo de Edom. Ese es lo que él vio. Vio ese campamento y dijo, ¿este campamento es de quién? De Dios. Y tenemos a Jacob luchando por su vida. Pero no se queda allí la historia. Si nos vamos al capítulo 35, de decir el Dios de papi, ahora dice, capítulo 35, versículos 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que están entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantemos y subamos a Betel y allí haré un altar ¿a quién? Al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. Ya no es el Dios de papi, ahora es, ¿sabes qué? Vamos allá. Y desde este punto en adelante, yo voy a levantar altares para el Dios que cuando yo estaba en los momentos difíciles estuvo conmigo. Yo voy a levantar altares para aquel Dios que en los momentos de dificultad aquí estuvo. Me tomó mucho tiempo, vengo cojeando por el camino. Pero ahora no quiero perder la oportunidad. Hermano, él tuvo que luchar contra Dios, pero Dios como quiera le dio la bendición que él necesitaba. Dios tuvo que luchar físicamente contra él para poder darle lo que Jacob había negado y se había robado de su hermano. Y la pregunta nuevamente que tenemos que hacernos es, ¿queremos que Dios nos impacte o queremos entregarnos a Dios? ¿Queremos dejar a un lado la fe prestada que tenemos de los familiares, de los hermanos de la iglesia y queremos tener una fe de uno, propia? ¿Queremos entregarle a Dios todo lo que somos o queremos esperar que alguien más tenga la experiencia, que me la cuente y entonces yo actúo? Hermano, quiera Dios que hoy usted y yo le podamos decir, ya no quiero vivir de la fe de otros. Ya no quiero depender de la experiencia que otros tienen contigo. Quiero tener una experiencia personal contigo y conocerte cada día más. Amén. Quiero que las personas que estén a mi alrededor puedan ver en mí lo que tú quieres que ellos vean, pero que tú les puedas dar una experiencia especial a ellos. La historia termina con Jacob adorando a Dios y enseñándole a sus hijos lo que era tener a Dios de su lado. ¿Por qué sabemos que Jacob, desde ese momento que se llamaba Israel, hizo un buen trabajo? Porque a José, cuando lo venden para Egipto, José reconocía que él tenía un Dios, que no era el Dios de su papá, sino que era su Dios. Así que quiera Dios que esa sea nuestra experiencia, que la fe que hemos tenido la podamos transmitir a otros, pero que otros puedan tener
su experiencia personal y su fe con Cristo. Oramos. Padre, ya no queremos hablar de la fe de otros, queremos hablar de nuestra experiencia personal contigo. Ya no queremos que sea lo que nos cuenten los demás, queremos que sea lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu en nuestra vida. En este momento, Señor, pedimos que nos ayudes a entender y a comprender el porqué de muchas cosas, pero de igual manera, pedimos que seas tú quien obre en nuestra vida de tal manera que tu Santo Espíritu se manifieste en ella y podamos tener una experiencia personal única y diferente contigo. Amén. Señor, en lo que esperamos, prepáranos. En lo que esperamos, ayúdanos a entender y sepáranos para que en el momento en que tú hables a nuestra vida, podamos reconocerlo y podamos saber lo que tú deseas con nosotros. Amén. Ayúdanos, cuídanos, protégenos y te ponemos por delante de nosotros como nuestro Salvador personal. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Amén.